Hoy vamos a hablar de la dimensión social del dolor, la legitimidad del dolor. Y para esto hemos traído probablemente a una de las voces más resonantes en el mundo. Tenemos con nosotros al doctor Rafael Serrano del Rosal. Él es doctor de Ciencia Política y Sociología, profesor de investigación del Consejo Nacional de Investigación de España, del cual depende el Instituto para Estudios Sociales Avanzados. Él tiene numerosas publicaciones en el tema y hoy vamos a utilizar 3 de ellas para dar una idea general, pero vamos a tener el privilegio de escuchar todos los puntos de vista que tiene el doctor Serrano en este sentido. Bienvenido, doctor Serrano. Muchas gracias. Magnífico. El primer tema que vamos a abordar tiene que ver con la legitimidad del dolor y para ello vamos a utilizar una publicación que usted y su grupo hicieron en el año 2022 en la revista Healthcare, titulada The Social Legitimacy of Pain, Protocol for a Systematic Literature Review. Primero que todo, doctor Serrano, ¿podría usted ilustrarnos un poquito acerca de una definición de dolor y legitimidad del dolor para que tengamos un punto de partida? Bueno, hay que decir que esta publicación que tú citas es parte de un proyecto mucho más grande y ese proyecto, financiado por el gobierno español, está dentro de un programa de investigación en el que llevamos unos 15 años. Ese programa de investigación es sobre la dimensión social de la salud y cogimos como el elemento en el que nos hemos centrado el dolor. Y el dolor por muchos motivos. El primero quizás tiene que ver con que es la primera causa de consulta médica, sobre todo en atención primaria en Europa y creo que en muchos otros países. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad, porque así se considera ya no es un síntoma, muy prevalente y especialmente relevante. Y esto nos permitía que fuera muy ejemplificador. El paper ese realmente lo que hacemos es un estudio de un protocolo de revisión sistemática, es decir, vamos a ver qué se ha publicado sobre legitimidad del dolor. Porque después de varios años trabajando sobre la dimensión social del dolor, nos dábamos cuenta de que socialmente no todos los dolores están legitimados, es decir, no son aceptados y esto es algo complejo porque realmente el dolor, por lo que es muy difícil de objetivarlo y, por tanto, puede haber muchas personas que se encuentren en una situación de menoscabo de sus derechos de salud, justamente porque ni siquiera reconocen su dolor. ¿Vale? Nosotros utilizamos como definición de dolor, siguiendo su pregunta, la definición que utiliza la propia Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la International Association for the Study of Pain. ¿Vale? Esta en el 2020 dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Y esta definición es muy interesante desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista social. Y esto es lo primero que nos llamó la atención cuando empezamos a trabajar en dolor, que era una definición terriblemente social. Sin embargo, el tratamiento y el afrontamiento que se hace del dolor pocas veces lo es. Y digo que es muy social porque la definición comienza diciendo y reconociendo que el dolor es una experiencia. Una experiencia no es un conocimiento a priori, es un conocimiento que se conforma con el tiempo, es un conocimiento que se forma por percepciones. Las percepciones en las personas, en los humanos, siempre se modelan socialmente. Es decir, los humanos no sabemos percibir nada, no sabemos experimentar algo socialmente no reconocido.
Esto es una cuestión que cualquier sociólogo lo tiene clarísimo, es de primero de carrera, por así decir. O sea, todas las experiencias humanas se modelan de alguna manera. No quiero decir que se conformen, que sea lo único, pero sí se modelan como mínimo socialmente. Si el dolor es una experiencia, esto significa que el dolor es subjetivo en cuanto a su sentimiento. Pero que sea subjetivo no significa ni que sea privado ni que sea inexpresable. De hecho, si fuera totalmente subjetivo, no tendríamos capacidad de empatizar con el dolor. No seríamos capaces, por ejemplo, de hacer la clínica del dolor, por cuanto no lo podríamos comprender porque es absolutamente subjetivo. Esto nos da la pista, como ya lo decía la propia definición, de que el dolor es intersubjetivo. Es decir, que se conforma esa subjetividad socialmente. Aprendemos de alguna manera cómo duelen las cosas o qué se expresa. Y eso tiene que ver con la sociedad en la que estamos. Y repito que eso para nada tiene que ver con decir que el dolor es absolutamente social. Para nada. El dolor es de naturaleza biopsicosocial. Está clarísimo. Pero ya lo decía Sherrington, por ejemplo. Charles Sherrington, en su definición del dolor, fue el primero que dijo: el dolor no es nocicepción. La nocicepción es un término que habla de la parte fisiológica de la actividad nerviosa, y el dolor es algo más que la nocicepción. Es nocicepción más una parte psicológica y social, necesariamente. Por lo tanto, lo que nos sorprendió es que es la propia definición más usada en todos los manuales de medicina de todo el mundo. O sea, tú coges ahora mismo y la pones en internet o en cualquier manual y el último te va a hablar de esta definición de Raja del 2020, que yo acabo de leer. Te está diciendo desde el principio que es una experiencia que tiene, por lo tanto, necesariamente una modelación social. Y de hecho dice, esa experiencia puede ser sensorial, es decir, tiene un componente físico, nociceptivo, o emocional. O ninguna de las dos, pero su resultado lo parece. Es decir, se produce dolor y no tiene ni una base física ni una base psicológica, sino que tiene una base, en este caso, necesariamente del entorno, del environment o de la sociedad. Podríamos decir que la legitimidad del dolor sería el enlace entre el componente individual y la percepción social de ese mismo dolor. ¿Es lo que los conecta, la legitimidad? Si no es reconocido, ¿cómo funcionaría? La legitimidad del dolor tiene que ver con cómo socialmente se permite que se experimente el dolor. Y esto ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Hay un libro fantástico de historia social y cultural del dolor que está en varios idiomas, de Javier Moscoso, está en inglés, está en francés, está en muchísimos idiomas, en el que te dice cómo se ha ido experimentando el dolor a lo largo de la historia. Y no tiene nada que ver. Lo primero que aprendes es que ha ido evolucionando completamente. Si fuera estrictamente biológico, estrictamente sensorial, no evolucionaría porque nosotros no hemos cambiado en ese sentido, sino que tiene que ver con el entorno social en el que nos movemos. ¿Qué se reconoce como dolor o qué no se reconoce como dolor? Y este reconocimiento tiene varios aspectos, pero uno de ellos es la propia sociedad. De hecho, no es igual sufrir un dolor vinculado a una enfermedad como el cáncer que un dolor vinculado a una enfermedad mental. El dolor vinculado a una enfermedad actualmente como el cáncer es el dolor que sale con mayor legitimidad. Esto lo pudimos nosotros estudiar en otro paper y preguntábamos primero a la sociedad en general qué dolores eran más legítimos. Y no eran todos igualmente legítimos. Nos sorprendió bastante, porque cuando es absolutamente subjetivo, no existe, de hecho, un instrumento objetivo que sea capaz de medir el dolor. De hecho, todos los instrumentos que hay para medir el dolor, la escala VAX, etcétera, etcétera, todos son de base subjetiva. Están intermediados
por la experiencia del doliente. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que esa experiencia se conforma socialmente y ha ido evolucionando con el tiempo. Hay dolores que ahora mismo pueden estar muy deslegitimados y que dentro de unos años podrán estar más legitimados por cambios sociales. Desde luego, por ejemplo, para mí los ejemplos más interesantes tienen que ver con los dolores de carácter psicológico o psiquiátrico, que en muchos casos no eran reconocidos hace nada de tiempo. De hecho, los sistemas sanitarios más avanzados casi dejaban fuera todo lo que tenía que ver con la salud mental. Y esto ahora hace que tengamos un déficit importante, ahora que hay un reconocimiento de la salud mental, especialmente se puso muy en boga a partir de la pandemia, cuando vimos nuestros jóvenes con problemas tal, nos dimos cuenta que no tenemos, en Europa, por ejemplo, esto es un tema clave. Yo he estado como asesor en muchos de estos casos. No tenemos la misma estructura de sistema sanitario para defender ese tipo de afecciones que no son estrictamente corporales. Y esto tiene que ver, a su vez, con el cambio de modelo que ilumina la salud. Hemos pasado de muchísimos años de un modelo de base biológica, exclusivamente centrado en el cuerpo, en el que la famosa frase de que en la salud era la ausencia de enfermedad, y la enfermedad estaba localizada corporalmente y tenía que ver con una función del cuerpo, modelo que, por cierto, ha hecho mucho avanzar la investigación. No tendríamos, obviamente, toda la farmacología que tenemos hoy o todas las intervenciones quirúrgicas que tenemos hoy si no hubiera sido por ese modelo. Yo me gusta decirlo, todo no quiere decir que sea malo. Pero, sin embargo, llevamos muchos años diciendo que el modelo que alumbra la salud ya no puede ser un modelo estrictamente biológico, tiene que ser como mínimo un modelo biopsicosocial. Desde los 70 se lleva hablando de esto, pero en términos reales, la medicina que se practica en términos generales tiene poco de, sobre todo, esa parte social. No se le ha prestado suficiente importancia. Y creo que no se le ha prestado suficiente importancia, fundamentalmente, porque sigue estando la salud en manos de la profesión más médicas. Cuando, si realmente nos creemos que tiene una dimensión social, probablemente tendríamos que contar con los conocimientos, en metodologías, etcétera, que hay en el ámbito de las ciencias sociales y que nos permitirían profundizar en ese tipo de trabajo. Correcto, correcto. Y menciona usted que las sociedades y los sistemas de salud han venido evolucionando. En ese proceso de evolución, ¿cómo se construye la legitimidad social del dolor? ¿Cómo se construye? ¿Cómo ha cambiado si usted compara hoy con hace 30 años? Porque claramente la visión es distinta hoy día. Pues mira, yo conozco menos de la historia, pero ha cambiado de forma muy importante. Incluso en la propia definición del dolor ha cambiado de muy pocos años para acá. El dolor hasta hace relativamente pocos años, hace 25 o 30 años, era un síntoma de la enfermedad. De hecho, había toda una corriente de personas dedicadas a la medicina que decían que no hay que evitar el dolor, porque esto nos permitiría, el dolor es la vía para llegar a la enfermedad, que es lo que lo produce. Actualmente, sabe usted perfectamente que incluso en el CIE, o sea, en las clasificaciones internacionales, el dolor se considera una enfermedad en sí misma. Es un síntoma en algunas enfermedades, pero es una enfermedad en sí misma. Y esto ha hecho que cambie radicalmente. Por ejemplo, en España y en Europa tenemos unidades de dolor. Esto es algo muy reciente. Si el dolor fuera un síntoma, no habría unidades de dolor, porque lo que habría es la unidad de oncología, habría la unidad de la pierna o la unidad del aparato locomotor. Porque lo que estaríamos investigando es la enfermedad. Pero aquí lo que entendemos es que el dolor en sí mismo es una afección que puede estar vinculada a la enfermedad, pero no necesariamente está vinculada a la enfermedad. Y esto además es un tema que a mí me encanta cuando doy clase de medicina, contarlo, porque si el dolor fuera así, sería proporcional, por ejemplo, que esto es un poco lo que se pensaba históricamente. Y realmente sabemos que el dolor no es para nada proporcional.
hay cosas que no tienen ninguna importancia desde el punto de vista fisiológico y que en términos relativos duelen mucho. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo muy tonto que me va a permitir, que es que un estudiante se corta con un papel, con un folio como este, estudiando, y esto en términos reales duele mucho para no tener daño tisular de ningún tipo. Sí. Y sin embargo, una disolución hepática en muchas ocasiones cursan absolutamente sin dolor y te conduce a la muerte. Uh-huh. Por lo tanto, esta idea proporcional del dolor, situada en el cuerpo siempre y tal, está rota. Y lo sabemos desde hace mucho tiempo. El dolor se produce aquí por nuestras experiencias que pueden ser internas, corporales, psicológicas o sociales. O sociales. Y en la propia definición ya lo corrige, lo dice. Asociada o similar a la asociada con daño tisular. Sí, sí, ¿Vale? claro, va más allá del organismo. De hecho, hay una colega, una algóloga, y no sé si es química también, española, que dice que al final la mejor definición de dolor que se puede dar es que el dolor es lo que el paciente dice que le duele, porque realmente no tenemos otra capacidad de discernir exactamente cuál es el dolor que se está produciendo. Y esto genera muchas veces injusticia en el testimonio. Sí, y sin embargo, a pesar de eso, la sociedad establece como una escala de valor, ¿no? Sobre el Sí, dolor, correcto. como que hay unos dolores que son más aceptados que le duela que otros. Y Correcto. mi pregunta en ese sentido es, ¿hay diferencia también en grupos de personas? ¿A ciertos grupos de personas se les puede atribuir más legitimidad del dolor que a otros grupos? Bueno, pues este fue un poco el motivo fundamental casi de nuestra última investigación. ¿Dónde estaba la fuente de la legitimidad? ¿En lo que produce el dolor o en la persona que lo sufre? Porque, y esto me llevó a pensarlo por lo siguiente, otro ejemplo. Perdone que le llene de ejemplos, pero creo que es la mejor Adelante. manera de comprender. Un tiempo atrás yo no soy muy aficionado al fútbol, pero salió en la portada de uno de los periódicos más importantes de España que un jugador internacional muy conocido, que era Messi, había tenido una rotura fibrilar en el gemelo. Y esto generó todo un debate en el país y en Argentina y en medio mundo sobre si debía jugar o no con la selección. Sin embargo, estoy seguro que si la señora de la limpieza de muchas de las personas allí nos dice que se va a dar de baja porque tiene una pequeña rotura fibrilar en el gemelo, le diríamos que nos está engañando. Sí. Este es un caso obvio de que, en este caso, la legitimidad no reside en el dolor o en lo que produce el dolor, sino que reside en la persona que lo sufre. Sí. Pero no es siempre así. Nosotros lo que hemos podido ver en el caso del dolor es varias cosas, la legitimidad del dolor es varias cosas. Lo primero es que el dolor siempre es un fenómeno situado. Es decir, no se puede estudiar en términos generales, sino que tiene que estar en un momento del tiempo, en un momento de la sociedad concreto. Y en una sociedad concreta. No es extensible a otras. Puede que se pueda parecer, pero esto tiene que ver justamente por esa dimensión más social. ¿Vale? El segundo elemento que hemos podido contrastar en esta larga investigación sobre la legitimidad es que es un fenómeno, el del dolor, profundamente deslegitimado. Es decir, lo que hay no es un proceso de legitimación del dolor, sino un proceso de deslegitimación del dolor. Es decir, hay dolores que están más aceptados socialmente, por ejemplo, decía el dolor de los cánceres más habituales, pero que incluso estos tienen una caducidad, decimos nosotros. No sé si entiende la palabra. La legitimidad de ese dolor caduca. Y esto se ve muy bien con otro tipo de dolores que no son corporales. Por ejemplo, si a ti se te muere un hijo, esto está comprobado, incluso neurológicamente, que
entiende en el cerebro, se produce y duele igual que otro tipo de dolor. Incluso en esto, que se considera que es el dolor que más duele, según los estudios que nosotros hemos hecho en distintos países, todo el mundo lo pone como el primer dolor. Incluso esto tiene un tiempo de duración. Es decir, el entorno legitima que tú estés afectado por ese dolor durante un tiempo concreto. A partir de ahí empiezas a perder legitimidad. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el dolor rompe tanto con los roles sociales como con, con la propia estructura social. A ver si me explico. La estructura social se resiste a legitimar el dolor por su impacto directo sobre el orden social. Sí, es una amenaza. Es una amenaza absoluta. Más aún, sobre todo el sistema del campo laboral, en el que una persona, en un entorno en el que la productividad es el elemento clave, cuando una persona está diagnosticada con un tipo de dolor crónico y se le considera, si depende del tipo de dolor, se le puede considerar legitimado, pero durante un tiempo. Porque a partir de ahí empezamos a pensar que nos está engañando. Nosotros estamos sacando un poco el trabajo, por ejemplo, que no está haciendo esta persona. Por lo tanto, se da un fenómeno de interacción entre lo individual y la estructura social muy interesante. Es decir, la legitimidad del dolor reside en parte en el sujeto, porque no todos los sujetos, como ya sabemos con la teoría de las inequidades sociales, no todos los sujetos son igualmente comprendidos, depende de tu lugar en la estructura social, pero también estructuralmente, porque afecta a varios sistemas expertos. El sistema sanitario, el sistema educativo, el sistema judicial. Son sistemas clave dentro de las sociedades. Y el dolor, de alguna manera, irrumpe y rompe con esa estructura social de alguna forma. Esto hace que nos resistamos de alguna manera a legitimar el dolor. También el hecho de que el dolor no es estrictamente objetivo. Las cosas objetivas, por eso también la dificultad de legitimar muchas enfermedades psicológicas, puesto que la objetividad de la enfermedad o de la afección que produce un determinado dolor le da más fuerza o menos. Pero en todos los casos se deslegitima. Correcto. No, perfecto. Y veo que esto nos empieza a meter un poco al tema del dolor emocional, que es más difícil para la sociedad de entender. Y de hecho, su publicación en OBETS, Revista de Ciencias Sociales del año pasado, pues trata el tema. Se llama Medicación y Dolor. El dolor más intenso es el menos medicado y usted hace alusión allí al dolor emocional, que paradójicamente puede ser más intenso que el dolor orgánico, pero como decimos en Colombia es el que menos se le para bolas. ¿Por qué cree que eso pasa? Bueno, pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado al principio. Tiene que ver con la propia evolución de la salud y del sistema sanitario, que sigue estando muy biológicamente determinada. O sea, es como si no nos creyéramos. Nosotros lo decimos continuamente. Yo creo que ya no hay nadie en ningún país del mundo desarrollado que diga que la salud es algo estrictamente biológico. Pero de decirlo a comprenderlo hay un largo camino. Se comprende poco la participación de lo colectivo. Es decir, seguimos teniendo una visión muy individual del dolor y muy individual de la salud. Y esto es en parte lo que explica que se desatiendan dolores que incluso socialmente se consideran que son más dolorosos o que tienen mayor intensidad que el dolor físico. De hecho, nosotros en 3 estudios distintos que hemos podido realizar en España, ahora lo vamos a hacer en 5 países europeos,
a partir del año que viene, nos sale continuamente, nos sale que el dolor más intenso es el dolor emocional. Bueno, algún tipo de dolor emocional, no todos. Y esto es interesante porque, por otro lado, si bien es verdad que estamos sobremedicados generalmente en las sociedades desarrolladas, me refiero, para el dolor físico en muchas ocasiones, y esto hay mucho trabajo alrededor, también es verdad que estamos muy probablemente inframedicados para aquel dolor que no consideramos que lo sea. Sí, es posible que sea más fácil relacionarse con una persona que tiene dolor físico porque digamos que intrínsecamente tú has sentido dolor físico y podrías compararlo en tu escala, pero no necesariamente todo el mundo ha pasado por el mismo tipo de dolor emocional y es difícil ponerlo en una escala. ¿Eso podría ser posible? Yo creo que, mira, lo que hemos podido comprobar en los estudios, sobre todo por encuestas a poblaciones grandes, por ejemplo, un país, España tiene 48 millones de habitantes, nosotros hicimos una encuesta representativa, es que la gente sí entiende que el dolor emocional es un dolor y que le duele. Otra cosa es que los sistemas expertos y el sistema sanitario lo reconozcan, o lo Sí. entienda, o lo asuma. Yo comprendo de la dificultad de lo que estamos hablando, no es un tema fácil, pero fundamentalmente lo que remite es un cambio de modelo. Esto se ve muy bien en un tema que hoy no vamos a tratar profundamente, pero que nosotros trabajamos en su momento porque teníamos esta pregunta, que era en el dolor del trabajo de parto. Si hay algo que está claro, es que un parto natural, es una situación dolorosa necesariamente. Se Sí. producen todo tipo de alteraciones estructurales en el cuerpo de 1000 tipos que podríamos estar seguros que producen nocicepción y tal. Sin embargo, nos sorprendió muchísimo que había mucha gente o algún tipo de gente que empezaba a defender que el dolor de parto no duele. Y me refiero fundamentalmente a partes de la sociedad. Empezaron a defender un discurso que nosotros llamamos posmoderno, en el que pesaban más otras cuestiones como el apego con el hijo, la situación de lo natural, el proceso Sí. tal. Y esto hace que haya un colectivo de gente que empieza a interpretar que ese dolor no duele. Y esto es importante, porque si es un dolor seguro y tan importante, hay gente que es capaz de considerar que no duele y afrontarlo como si no doliera, Sí. es que tenemos una situación de dolor que tiene una modelación social muy importante. Modelación social que va hasta las políticas públicas. La primera vez que hablamos de un artículo nuestro sobre la anestesia epidural. En Sí. España yo estudié durante mucho tiempo la universalización, aquí tenemos un sistema sanitario público y universal, de la anestesia epidural en el parto. Es decir, toda aquella persona que pudiera, desde el punto de vista fisiológico, no tuviera algo que lo impidiera y que lo pidiera, se le ponía gratuitamente. Sin embargo, lo que nos llevó a estudiar este fenómeno es que nos dimos cuenta de que había mujeres que renunciaban a A la sufrir epidural. dolor en una sociedad en la que el dolor está perseguido. Es decir, que no es una sociedad especialmente Estoica. estoica. ¿Por qué pasa eso? Y esto solo se puede explicar en términos sociales. Este tipo de dolor, que además era muy bonito porque era un dolor que lo produce una situación que no es constitutiva de enfermedad. El parto es una situación natural, no constitutiva de enfermedad. Por lo tanto, había que separar dolor de enfermedad, obviamente. Y además, que se producen tantos fenómenos físicos, psíquicos, emocionales y tal, que indudablemente sabemos que duele. Pero ya hay personas, grupos que renuncian y que incluso son capaces de interpretarlo como no doloroso. Esto lo que nos dice
es justamente lo que les decía al principio. El dolor es una experiencia que se modula socialmente. Y esa modulación social ocurre, supongo yo, a distintos niveles, ¿no? De los núcleos más cercanos a la sociedad en general. Supongo que la misma familia puede tener influencia en el modelamiento de esa legitimidad, ¿verdad? Sí, de hecho, nosotros en el tema de la legitimidad nos sorprendió muchas cosas, porque que no lo legitime una institución que tiene que, por ejemplo, darte una baja médica remunerada o que tiene que tratarte un determinado tipo de dolor, pues casi tiene cierta lógica, en el Sí, sentido de que tiene que buscar elementos objetivos de alguna manera para valorar una cosa y otra no. sí, Pero nos sorprendía que en el entorno familiar o de amigos pudiera haber un dolor deslegitimado, porque hay gente que sufre mucho. Una de las cosas que nos encontramos es que en el entorno más cercano, en el entorno familiar, también se deslegitima el dolor y se le da una caducidad. De hecho, era sorprendente cómo los amigos o el grupo más cercano tienen un proceso un poco increíble en el que distribuyen legitimidad también del dolor. De tal manera que en un primer momento hay un apoyo grande cuando empiezas a tenerlo, pero llega un momento en que se siente afectado como grupo, en el que, por ejemplo, si te llaman para salir o para ir al cine de forma habitual o para hacer lo que sea y tú dices siempre que no porque no puedes, esto es castigado por tu propio grupo con el paso de un tiempo, porque igual que hacen los sistemas, llega un momento en que se deslegitima, se piensa que ya ha pasado tiempo suficiente, ya es hora de que recupere la normalidad. sí. Sí, es interesante cómo esa legitimidad del dolor tiene influencia sobre no solo la percepción, sino es como un círculo vicioso, porque ese aislamiento, por así decirlo, seguramente exacerba también la experiencia dolorosa, ¿no? Claro, Ujú, efectivamente, esto no solo exacerba la experiencia dolorosa, sino el aislamiento. De hecho, en el ámbito laboral, nos encontramos en muchas de las entrevistas que hicimos con personas que tenían dolores crónicos, que la única manera de salir del círculo vicioso es mostrarse ante sus compañeros como el trabajador ejemplar. Es decir, da igual lo que me pase, pero yo soy el que más horas he hecho, el que más está, aunque mi vida vaya en ello. sí, Porque es que si no, empiezan a aislarme, me empiezo a sentir como si fuera un traidor, como un si paria. fuera un paria. Entonces, esto tiene mucho que ver con esa deslegitimación social. Esto pasa menos en aquellos dolores más legitimados. Es decir, Sí, le decía lo mismo, no es igual tener cáncer o un cáncer de los más comunes que durante un tiempo, bueno, se asume, hay toda una movilización social a favor de este tipo de personas, de cuidarlos y tal, que sufrir una enfermedad o no, o no reconocida o de un ámbito más emocional o de un ámbito distinto simplemente, aunque sea sí. una enfermedad puramente fisiológica. Sí, sí, claramente. Este tema de la legitimidad del dolor es apasionante y estoy completamente de acuerdo con usted que la dimensión social y en mi calidad de anestesiólogo veo la necesidad de incorporar esa esfera social dentro de la valoración del dolor por las mismas razones que usted acaba de mencionar. Yo creo que el mensaje es claro, cómo la legitimidad hace parte de la evaluación general del dolor y debería ser incorporada. Mi última pregunta sería, ¿qué hacer para que los médicos, que muchas veces son los primeros que enfrentan al paciente que se queja de dolor, involucren el componente social en su evaluación inicial y en el tratamiento? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que haber es una formación mayor en el ámbito social en las facultades de medicina. No puede ser que, digamos,
que tenemos un modelo biopsicosocial y que realmente sigamos enseñando y actuando desde una perspectiva casi estrictamente biomédica o Sí, biopsico todo lo más, ¿vale? Creo que esto hay que socializar a las personas. Fundamentalmente nosotros pensamos que en el ámbito de atención primaria, que no sé si esto lo entienden, en la atención primaria en España o en otros países europeos tiene mucho que ver con la primera atención. Aquí hay varios niveles de atención. Los médicos son médicos más generalistas, que son los primeros que te atienden, antes de ir a un servicio especializado, que supuestamente son mucho más caros y más difíciles. Especialmente los médicos de atención primaria es importante que cuenten con datos sociales. Y esto yo pongo otro ejemplo. Mire usted, es muy habitual que vayan en barrios muy pobres, que vayan y les digan a una persona que tiene colesterol o que tiene, no sé, cualquier cosa pequeña. Diga, mire usted, es que usted come muy mal, sí, es que usted tiene que hacer ejercicio, es que usted tiene que dedicarse un tiempo a sí mismo, tiene que comer frutas y verduras frescas a ser posible. Claro, esto es interesante, pero está descontextualizado absolutamente, por cuanto es que hay personas que directamente ni siquiera tienen tiempo de eso. Están trabajando 12 horas diarias con un salario que no les permite ni siquiera acceder a ese tipo de productos. Por sí, lo tanto, de alguna manera lo que está es culpabilizándolo de su propia salud, en vez de atender a tratar de solucionarla o tratar de ayudarlos. Creo que hay que adaptar el tratamiento como mínimo hay que adaptar el tratamiento al entorno de una determinada persona. Y para eso tenemos que tener en las fichas de esas personas datos sociales. Es que no es igual cómo vivió la pandemia un profesor de universidad en Europa con recursos más o menos para vivir en una casa bien, con ordenadores, con tal que cómo la vivió una familia pobre en la que estaban sí, tal. Y esto hace que sus repercusiones en salud sean absolutamente distintas. Yo no puedo tratarlo por igual, porque en el fondo no estoy atendiendo al cuidado de esa persona, que es lo que deberíamos hacer. correcto, correcto. Como mínimo, hay que tenerlo en cuenta. Yo no digo que, obviamente, no vamos a dejar, claro que hay pruebas diagnósticas, claro que tenemos que ver las cuestiones fisiológicas que están apareciendo, pero lo que no nos podemos quedar tan tranquilos, mire usted, yo fui al Congreso Europeo del Dolor de hace unos años y en las conferencias es un congreso de colegas como usted, son anestesiólogos, la mayoría. De hecho, en el congreso, a los pocos días, yo era el sociólogo y había 2.000 personas, ¿no? Nos quedábamos tan tranquilos cuando dábamos una conferencia importante poniendo en nuestra diapositiva al final una raya que ponía environment. Pero esto luego lo olvidábamos, no Sí, integrábamos para nada en cómo vamos a trabajarlo. correcto. Y yo creo que es el punto central de la conversación hoy, es que no se puede concebir el diagnóstico y el tratamiento del dolor sin involucrar la sociedad, el ambiente del enfermo o de la persona que está percibiendo el dolor, así no sea en el contexto de una enfermedad claramente reconocida. Yo creo que es el mensaje que queremos dejar hoy, la dimensión social, la legitimidad del dolor. Y la conversación pues ha sido maravillosa porque ha sido muy ilustradora de ese punto. Quiero cerrar agradeciéndole su gentileza de compartir el tiempo con nosotros y habernos compartido sus puntos de vista que claramente son enriquecedores. Muchísimas gracias, doctor Serrano. Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Y para nuestra audiencia, en la descripción del video van a encontrar los enlaces para todos los artículos que el grupo del doctor Serrano ha publicado. Y no olvide dejarnos la retroalimentación de este capítulo. Muchas gracias. Gracias, doctor Serrano.